Primera semana. La fecundación se produce en el primer día durante aproximadamente 24 horas. Tiene lugar en la ampolla de la trompa uterina. El resultado de la fecundación da origen a un cigoto. Este cigoto tiene 46 cromosomas, 23 cromosomas del espermatozoide y 23 cromosomas del ovocito secundario. En el segundo día ocurre la segmentación. El cigoto sufre una serie de divisiones mitoticas. La primera división del cigoto tiene lugar 30 horas después de la fecundación y las células que resultan de esta división reciben el nombre de blastómeras. La siguiente división da como resultado 4 blastómeras y tiene lugar a los 40 horas después de la fecundación. La tercera segmentación comprende la etapa de 8 blastómeras y en este estado las blastómeras alcanzan el máximo contacto entre sí, formando una esfera celular compacta que se mantiene unida por las unidades estrechas. Este proceso es la compactación. En el día 3, después de la fecundación, las células del embrión compactado se dividen de nuevo para formar la mórula de 16 células. Las células del interior de la mórula constituyen la masa celular interna y las células que la rodean constituyen la masa celular externa. La masa celular interna da origen al embrión y la masa celular externa da origen al trofoblasto. En el día 4 la mórula ingresa al útero y comienza a penetrar líquidos a través de la zona pelúcida hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna, dando como resultado un espacio relleno de líquido llamado blastocele. En este momento el embrión se denomina blastocito y el embrioblasto se posiciona en un polo llamado polo embrionario, y las células del trofoblasto se aplanan y constituyen la pared del blastocito. En el día 5 se elimina la zona pelúcida y permite que el blastocito se una al endometrio. En el día 6 se da la implantación, el blastocito se adhiere al endometrio por medio de su polo embrionario. La ubicación más frecuente es el tercio superior de la pared posterior del útero, y al unirse al trofoblasto se divide en dos capas, una interna y una externa. La capa interna se le llama citotrofoblasto y la capa externa sincitotrofoblasto, produciendo la hormona gonadotropina coriónica humana. En el día 7 el endometrio se erosiona por el citotrofoblasto a través de sus enzimas y el embrioncito genera dos capas, una cilíndrica llamada epiblasto y una capa cúbica llamada hipoblasto, que posteriormente formará el disco germinativo bilaminar. Segunda semana. En el día 8 el blastocito aparece parcialmente sumergido en el endometrio materno. El citotrofoblasto en mitosis migra hacia afuera para formar el sincitotrofoblasto. Por otro lado, el embrión se diferencia en dos capas, una capa de células cuboides llamada hipoblasto y una capa de células cilíndricas llamada epiblasto constituye el disco germinativo bilaminar. En el epiblasto aparece una cavidad que aumenta de tamaño y se convierte en la cavidad amniótica. Las células del epiblasto que se encuentran adyacentes al citotrofoblasto se denomina amnioblastos y junto con el epiblasto revisten la cavidad amniótica. En el día 9, el blastocito se encuentra implantado a mayor profundidad en el endometrio materno y como consecuencia se genera una oclusión por un coágulo de fibrina. En el sincitotrofoblasto aparecen unos espacios que reciben el nombre de vacuolas. Estas se fusionan y constituyen grandes espacios llamados lagunas trofoblásticas. En la superficie interna, el citotrofoblasto comienza a formarse una membrana delgada llamada membrana de Heuser. Esta membrana junto con el hipoblasto genera el recubrimiento de la cavidad exocelérmica o también llamado saco vitelino primitivo. Día 11 y 12, el blastocito se encuentra totalmente inmerso en el estroma endometrial.
y epitelio de la superficie se cierra por completo, provocándose un pequeño bulto en la luz del útero. Las lagunas trofoblásticas del citotrofoblasto forman una red intercomunicada y al mismo tiempo las células penetran a mayor profundidad en el estroma y erosionan el revestimiento endothelial de los capilares maternos, provocando el ingreso de la sangre materna al sistema lagunar. Estos capilares se conocen como sinoides maternos y a medida que el trofoblasto sigue erosionando más sinoides, la sangre materna empieza a fluir por el sistema trofoblástico estableciendo la circulación uteroplacentaria. Al mismo tiempo aparecen entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica una nueva población de células que forman un tejido conectivo, laxo y fino. Ese tejido recibe el nombre de mesodermo extraembrionario y ocupa el espacio ubicado entre el trofoblasto por fuera, el amnios y la membrana exocelómica por dentro. Pronto el mesodermo extraembrionario se desarrolla cavidades que terminan constituyendo una sola y crean un espacio conocido como cavidad extraembrionaria o cavidad amniótica. Este espacio circunda el saco vitelino primitivo y a la cavidad amniótica, excepto en el punto donde el disco germinal se conecta con el trofoblasto por medio del pedículo de fijación. El mesodermo se desdobla en dos hojas, una hoja que recubre el citotrofoblasto y el amnios y que se conoce como mesodermo somático extraembrionario y otra que recubre el saco vitelino y se denomina mesodermo esplácnico extraembrionario. El endometrio materno se vuelve rico en glucógeno y lípidos y se vuelve edematoso y cambio se le conoce como reacción residual. El día 13 de la cicatrización, el epitelio superficial ya se ha desaparecido. En ocasiones se puede presentar una hemorragia en el sitio de implantación como consecuencia del incremento de sangre flujo. Día 14, la placa coriónica más el citotrofoblasto y el citotrofoblasto se conocen como corión, y el corión forma la pared del saco coriónico donde el saco vitelino definitivo y la cavidad amniótica quedan suspendidos por el pedículo de fijación. Ese pedículo, con el desarrollo de los vasos sanguíneos, se convierte en el cordón umbilical. Se observan en el epiblasto los amnioblastos y hipoblastos y algunas células que han tomado cilíndricas y hace que las áreas sean engrosadas. Esta área se conoce como placa precordal. Esta placa nos limita la localización de la boca y es un elemento organizador de la cabeza del embrión. Tercera semana. Se observa la membrana buco-orofaringea que posteriormente constituirá la cavidad oral y otro. Comienza la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto y esta formación da inicio a la gastrulación. Con la aparición de la línea primitiva se establece la polaridad del embrión y nos permite distinguir un eje cráneo-caudal a la previa formación de sus extremos craneal y caudal. Permite identificar también la superficie dorsal y ventral. La superficie dorsal está ubicada hacia la cavidad amniótica y la ventral hacia el lugar donde se ubican células del hipoblasto. Y también nos permite identificar el lado derecho y izquierdo de este disco embrionario que comienza a tomar características de un disco embrionario trilaminar. Durante el posterior desarrollo del extremo cefálico, la línea primitiva se encuentra el nodo o nudo primitivo. Este comprende un área ligeramente elevada y rodea a la fosa primitiva. En la parte inferior de las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva. Al llegar a la región de la línea se desprenden y cambian de configuración, deslizándose por debajo de él. Este movimiento de hundimiento se le conoce como invaginación. Algunas de esas células se desplazan al hipoblasto y dan origen a la capa germinativa más íntima, que es el endodermo. Otro grupo de células que se invaginan y se ubican es el endodermo en formación y las células epiblásticas para constituir al mesodermo intraembrionario. El resto de las células del epiblasto constituyen la capa más superficial llamada ectodermo y de esta manera se conforma el disco trilaminar. La formación de la notocorda. En vista media hay células que se imaginan a nivel de nodo primitivo y se desplazan en dirección craneal por la línea media hasta alcanzar la placa precordal. A estas células se les denomina células prenocordales y la placa precordal es una zona ubicada caudalmente en la membrana orofaringea. Esas células prenocordales se interactúan con las células del hipoblasto y forman la placa nocordal. La formación de la notocorda es muy importante, sobre todo porque en ella ejerce un rol inductor para la formación del tubo neural, o proceso también llamado neuralización. Alrededor de ella se formará la columna vertebral. A los 16 días en la cara dorsal el disco germinal puede distinguirse en la región craneal. Se encuentra la membrana orofaringea en la región caudal. Da forma a la membrana cloacal de forma similar a la membrana orofaringea. Cuando se establece la membrana cloacal en la región posterior del saco vitelino se forma un divertículo que se extiende hacia el inferior del pedículo de fijación. Este recibe el nombre de alantoides o divertículo alantoitérico.
En el disco germinal su crecimiento en sentido cefalocaudal debido a su imaginación y migración de las células desde la línea primitiva en sentido cefálico y lateral y posterior en sentido caudal. Eso continúa hasta la final de la cuarta semana de gestación. El desarrollo de las vellosidades coriónicas. Al final de la tercera semana, las células mesodérmicas que se encuentran en el centro de las vellosidades comienzan a diferenciarse en las células sanguíneas, vasos sanguíneos pequeños que dan origen al sistema capilar velloso, a partir de que las vellosidades terciarias o vellosidades placentaria definitiva y los capilares dentro de las vellosidades terciarias se fusionan y forman redes arteriocapilares que al poco tiempo se conectan con el corazón embrionario y suministran los nutrientes y oxígeno cuando el corazón empieza a latir a partir de la cuarta semana. Para el día 19-20, el embrión está unido a la cápsula trofoblástica para el pedículo de fijación que se convierte en el cordón umbilical y establece la unión entre la placenta y el embrión. Bien, iniciaremos con la cuarta semana de desarrollo embrionario. Esta semana, la región donde se va a situar la cabeza y el cuello recibe el nombre de la región cefálica. Para estas estructuras que la componen se va a derivar la cresta neural, el mesodermo paraxial o también llamadas somitas, el mesodermo lateral y las células de la placoda ectodérmicas. La cresta neural y las células de la placoda ectodérmicas formarán ganglios sensitivos, el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo. En la semana 4 se formará el aparato faríngeo, conformado por arcos, bolsas, surcos, membranas faríngeas. Iniciaremos primero con los arcos faríngeos. Se comienza a desarrollar con las células de la cresta neural cuando emigran a lo que será el futuro o la futura región de cabeza y cuello. El primer par de arcos faríngeos aparecerán como elevaciones superficiales laterales a la faringe de desarrollo. Estos se presentarán en las últimas 3 semanas de desarrollo embrionario. Después aparecerán otros arcos en forma de crestas redondeadas a cada lado de las regiones de lo que será la cabeza y el cuello. Esto será durante la cuarta semana de desarrollo embrionario. Al final de la cuarta semana aparecerán 4 pares de arcos faríngeos visibles desde el exterior. El quinto y el sexto serán rudimentarios, o sea que no serán visibles en la superficie del embrión. A cada arco consiste un núcleo de tejido mesenquimatoso rodeado o recubierto de tejido ectodérmico en la superficie y por otra parte en el interior del epitelio dará origen el endodérmico. Una de las características del arco faríngeo es que contenga un componente muscular para así formar los músculos de la cabeza y el cuello. También se presentarán una arteria, nervios y cartílago. ¿Esto para qué? Para que forme un esqueleto del arco. Vamos a hablar sobre los arcos faríngeos. El primer arco faríngeo dará origen a los músculos de la masticación, el vientre anterior del diagástrico, el miloioideo y el músculo del martillo. Estos músculos estarán inervados por la rama maxilar inferior del nervio trigémino. El segundo arco faríngeo dará origen a el músculo del estribo, el estiloideo y los músculos de la expresión facial. Claro, sin menos mencionar el auricular, inervados por el nervio facial. Tercer arco faríngeo. Esto dará origen a los músculos del estilo faríngeo, inervados por el nervio glosofaríngeo. Cuarto y último arco faríngeo tendrá como origen el crico tiroideo y el periestiloideo externo, inervado por la rama faríngea superior del vago. También se va a subdividir en cartílagos. El primer arco faríngeo estará compuesto por una porción dorsal, por el proceso maxilar y un proceso mandibular.
En el proceso maxilar dará lugar a el maxilar, el cigomático, el temporal y a la mandíbula, claramente. El proceso mandibular tendrá el cartílago de Meckel en su interior, el cual durante el desarrollo posterior se dará a desaparecer excepto su externo dorsal, persistiendo en la formación de el yunque y el martillo. En el segundo arco faríngeo contiene el cartílago de Reichert, que dará origen a el estribo, el apófisis estiloides y el ligamento estiloideo. El tercer arco faríngeo origina la porción interior del cuerpo del asta mayor del hioides, y claramente el cuarto y el sexto se fusionarán para formar los cartílagos de la laringe, dando como origen a la tiroides. Daremos como inicio a la quinta semana de desarrollo embrionario. La cabeza crece mucho más que otras regiones del embrión. El agrandamiento de la cabeza obedece sobre todo al desarrollo rápido de las prominencias cerebral y faciales. La cara establece un contacto con la prominencia cardíaca. Así terminaría la quinta semana. Sexta semana de desarrollo embrionario. Los miembros inferiores comienzan a desplegar una diferenciación regional en cuanto aparecen los codos de las grandes láminas de la mano. En esta semana, los primordios de los dedos, llamados rayos digitales, empiezan a desarrollarse de las manos que indican la formación de los dedos. El desarrollo de los miembros inferiores empiezan 4 a 5 días más tarde que el de los superiores. Y bien, la cabeza es ahora mucho más grande que el tronco y se flexiona sobre la prominencia cardíaca. Los intestinos entran en el celoma extraembrionario por la porción proximal del cordón umbilical. Y así termina la sexta semana de desarrollo embrionario. Séptima semana de desarrollo embrionario. Entre los rayos digitales de las láminas de las manos aparecen muescas que indican claramente los futuros dedos. Y así termina la séptima semana. Octava semana de desarrollo embrionario. A los 52 y 53 días, las manos y los pies se aproximan entre sí. Los dedos de las manos están libres y son más largos. Los dedos de los pies se distinguen, pero están unidos por las membranas. A los 54 y 55 días, los dedos de los pies están libres y son más largos. Los párpados y pabellones auriculares están más desarrollados. Al 56 días de desarrollo embrionario, la cabeza se hace más redonda y muestran características humanas. Y así acabaríamos con la octava semana de desarrollo embrionario.